¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó contar con 5 estrategias diferentes sobre Venezuela, al tiempo que aclaró que su visión sobre nuestro país podría cambiar en cualquier momento. 5 estrategias, pero todas con el mismo objetivo: lograr el derrocamiento del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. No hay duda que después de los fracasos estrepitosos de las tentativas de dualización del poder, enclave territorial, explosión social, fractura militar y golpe de Estado, la administración Trump acepta que Maduro es un hueso difícil de roer y que no será en el corto plazo que alcance el objetivo de su derrocamiento. Sin embargo, la Casa Blanca mantiene como estrategias articuladas la profundización del cerco económico, la asfixia financiera, la fractura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la exacerbación del descontento social, el aislamiento internacional y la caotización del país. Se mantiene también la estrategia de desestabilización emocional y la neurotización de la población, mediante una masiva y feroz campaña para sembrar sentimientos de desprotección, incertidumbre, tristeza, desesperanza y complejos de inferioridad. Con las complejas plataformas de ocupación mediática e invasión digital que transportan gigantescas tropas de contenidos y símbolos, se busca la desintegración emocional y política de la sociedad venezolana. Además, el tremendo fracaso de los planes para el derrocamiento del presidente Maduro y el rediseño de la estrategia norteamericana sobre Venezuela han obligado a la Casa Blanca a replantear su relación con la oposición radical venezolana. Por ahora, le retira el respaldo financiero por las graves denuncias de corrupción de sus dirigentes, a la vez que la acusa como culpable de los reiterados fracasos y de la manipulación de sus verdaderas fuerzas. En este contexto, el gobierno bolivariano recibe una nueva oportunidad para recomponer sus fortalezas, relanzar su propuesta de sociedad y renovar su discurso, reimpulsar su hegemonía y construir consensos policlasistas. Pero principalmente la revolución bolivariana debe definir sin más demoras su modelo económico y su relación con la clase empresarial nacional e internacional, porque es la economía su más amenazante talón de Aquiles. Queramos o no, somos una economía de mercado y debemos aprender a gobernar con el mercado, pero estableciendo reglas claras que generen confianza y seguridad, sustentabilidad y progreso. Enfrentar la crisis económica con urgencia y eficacia, lograr la estabilidad macroeconómica del país y la recuperación del crecimiento exige de la construcción de amplios consensos y del establecimiento de espacios de conciliación y diálogo alrededor de un modelo económico postrentista y diversificado, compartido entre el Estado, los sectores productivos privados, el poder popular y el liderazgo democrático del país. Para conversar sobre estos temas, nos hemos trasladado al centro de trabajo de Mario Silva, constituyente y conductor de La Hojilla, que ya cumple 15 años y es uno de los principales programas del arsenal comunicacional de la Revolución Bolivariana. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Mario Silva, constituyente y conductor del programa La Hojilla, que transmite Venezolana de Televisión. Son 15 años que cumple este programa. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás tú, Ximena? Primero que nada, felicitaciones por el Premio Nacional de Periodismo.
Bueno, Me gracias. agrada enormemente. Gracias. Igualmente, has arribado ya a los 15 años de transmisiones con La Hojilla, y La Hojilla ha cumplido un papel fundamental en la lucha política, la lucha simbólica, la lucha por la interpretación. Pero quisiera preguntarte algo muy personal para iniciar esta entrevista, esta conversación. ¿Cómo te sientes? En las Por pantallas de primera Globo- vez, en la pantalla por de primera Globovisión. vez en la pantalla de Globovisión. Bueno, un saludo a La Patilla, a Rabel, a Meserane, a Zuluaga. Fíjense, ¿quién lo diría? Las vueltas que da el mundo. La vuelta que da el mundo, mira, apareciendo en Globovisión. Y con los compañeros, trabajadores de Globovisión. Un saludo muy especialmente aquí al camarógrafo. 15 años de La Hojilla. Ha cumplido un papel fundamental en la lucha política, como te decía, que la lucha política es una lucha por la interpretación, una lucha por el sentido común, diría Gramsci. Cuando nace La Hojilla, ese era su rol. Hay una historia breve, pues. Antes del golpe de Estado yo pertenecía a un colectivo que se llamaba Red Bolivariana. Creo que habían dos nada más en la web que defendían la revolución. Estaba Red Bolivariana y estaba antiescuálidos.com. Llega el golpe de Estado, el mismo 11 de abril suspenden Red Bolivariana y creo que queda hasta las 2, 3 de la tarde de ese día, queda transmitiendo antiescuálidos, o sea, lanzando alertas de que había un golpe de Estado. O sea, no miento, pues, mucho más tarde. Ya ahí el día 12, creo que Antiescuálido todavía podía emitir algún tipo de información. Después, posterior al golpe de Estado, nace Aporrea. Yo me incluyo en el colectivo, incluso fui hasta publicador. Y La Hojilla nace como una columna, ¿no? pero al principio yo entro como articulista y caricaturista. O sea, es lo primero que hago. Un poco de crítica, cuentos. Por cierto, hay 2 publicaciones mías, libros de una recopilación de los cuentos que se publicaron en La Hojilla. Pero el 30 de enero yo creo que, yo siempre he dicho que La Hojilla nace por angustia. Porque los medios nuestros, recuerda, siempre en su labor institucional no respondían a los medios de comunicación. Yo comienzo todos los días, de lunes a viernes, a hacer una columna que se bautizó La Hojilla, haciendo una especie de seguimiento. Yo me paraba a las 4 de la mañana con un control, me iba de programa en programa, desde las 5:30 de la mañana a 6, que comenzaban toda la programación, y empezaba a anotar qué era lo que decía fulano, mengano, sutano, todos los actores políticos de esa época. Luego preparaba la columna y la lanzaba. Eso duró más o menos como desde el 30 de enero. El 30 de enero fue cuando yo inicié La Hojilla en Aporrea, duró hasta mayo. La idea era un poco resignificar. Era replantear, responder. Siempre la idea fue responder. Sabes que en algún momento, hace unos años, hicimos un estudio cualitativo sobre La Hojilla. Y uno de los testimonios, digamos, emblemáticos de ese estudio fue el siguiente: La Hojilla evita que los otros medios nos engañen. Mira, fíjate tú, y que, quien lo mandó a hacer sabía tenía que entender qué estaba pasando. Sí. No había respuesta. O sea, la respuesta era muy tímida, era incluso hasta encuadrada en el viejo estilo de periodismo. No había una comunicación que confrontara. Y yo empiezo a confrontar directamente de ahí. Como el 30 de enero yo comienzo a participar antes del 30 de mayo. Yo comienzo a participar en unas reuniones en donde se hablaban de contenido en vicepresidencia conducido por José Vicente Rangel. Yo recuerdo que cuando entré así como cucaracha en baile de gallina, porque empecé a ver gente muy importante, entre ellos Román Chalbó, los Roberto, los presidentes de Freddy, el que está en ABN ahorita. Había mucha gente importante, entre ellos, y yo siempre lo digo con mucho cariño, Estefanía Mosca, que es una poetisa muy sensible, lamentablemente fallecida, que fue una de las que con la que yo más me compenetré y hablé pues, en esas reuniones. Al final, yo recuerdo el día en que el comandante Chávez pide ir a referéndum revocatorio. Ese día, el José Vicente nos dice a todos nosotros, todos los que estamos ahí: ok, hemos hablado durante 6, 8 semanas más o menos, íbamos todos los jueves. Hemos hablado todo lo que hay que hablar, ahora díganme cómo respondemos. Y yo le dije: saquemos por BTV La Hojilla.
Es más, yo... Con el mismo concepto. Con el mismo concepto, claro, sin el lenguaje soez que yo tenía en Aporrea, que era muy fuerte. Yo le dije, yo hago los guiones, yo hago el seguimiento, ustedes denme la posibilidad de hacer seguimiento, yo hago los guiones. Incluso recomiendo que el que la hiciera era Ricardo Durán. Parece lo recomendé. O sea, dije que era el que... Pero parece que hubo una orden. Yo no voy a decir que sea de Chávez, no lo sé. Pero Chávez dijo, no, es Mario Silva el que tiene que hacerla. Yo jamás había estado frente a las cámaras, nunca. De hecho, tú ves el primer programa, yo lo veo y me da vergüenza. Yo tengo que taparme los ojos cada vez que lo vi recientemente. Entonces, se habló primero de que yo saliera con una figura femenina. En ese momento estaba Roraima Albornoz, periodista de BTV. Ella no quiso. Nos sentamos allí, nos dejaron sentados solos y yo agarré y le dije, bueno, si tú no quieres tampoco, yo no te voy a obligar. Y luego nos dicen, bueno, vamos a incluir a una persona que pueda ayudarlos, porque que tenga ya experiencia en televisión. En este caso fue Néstor Francia. Yo llamo a Eileen Padrón, que viene de la Red Bolivariana, fuimos compañeros en el colectivo de Red Bolivariana y comenzamos el programa. El programa yo diría que a las 2 semanas se disparó. ¿Por qué? Porque crees que, primero porque que tuvo tanto impacto. Primero porque yo entendí lo que era la decodificación que hizo Chávez del lenguaje entre pueblo y líder. Okay. Chávez llegó un momento a decodificar tanto al pueblo que yo consideraba que el mismo Chávez se convertía en, o sea, la unión entre ellos. Yo hice un ejemplo que es medio brusco, torpe, pero era como una especie de hamburguesa, ¿no? El pueblo en el medio, perdón, los liderazgos medianos o altos, cercanos a Chávez, en el medio, como carne, y realmente había entre pueblo y Chávez era donde estaba la conexión. O sea, que hubo ahí una decodificación perfecta entre... Yo siempre he dicho que el mejor comunicador que ha tenido Venezuela, y cuidadito, si no parte de Latinoamérica, ha sido el comandante Chávez. Definitivamente. Primero porque decodificó, vulgarizó, digamos. Yo a veces digo vulgarizó, hay gente que me dice que no lo diga, sí, pero se fue a la gente. Eso es lo que nosotros hicimos en La Hojilla. Logró una identificación simbólica, lingüística, y segundo, a través del humor, nosotros empezamos a banalizar el discurso muy, pero muy agresivo de los medios de comunicación. Yo vengo, precisamente por haberle hecho seguimiento, nosotros conformamos un equipo para hacerle seguimiento y sacar los videos del primer programa que saca videos para confrontar la opinión directa que se estaba haciendo desde la agresión, pues, de lo que nos estaban, lo que inventaron, pues. Y posterior al golpe aquí se cayeron muchas máscaras. Era un programa contra numerosos consorcios mediáticos muy poderosos. Estamos hablando... ¿Qué pasó? Estamos hablando... ¿Qué David vence a Goliat? Es que tú no puedes... Ojo, después refinaron el ataque. Pero el ataque era muy vulgar. Irracional. Y obviamente a veces decían cosas que tú las tomabas a chiste, pues. Y de verdad la gente común, los que no estaban envenenados, aquí se envenenó mucho a la clase media. Sí. Y todavía. En cambio, el pueblo se identifica con el programa y en primer lugar y segundo porque no estaba envenenado. El pueblo era el único que estaba clarito de lo que estaba pasando. O sea, hay mucho de La Hojilla es Chávez. Es la decodificación entre liderazgo y comunicador. Y hay una cosa que dijo el presidente Nicolás que es verdad. Allí nacieron muchos comunicadores. A partir de La Hojilla nacen muchos comunicadores. A partir no de La Hojilla. Después del golpe de Estado empiezan a nacer. El primer comunicador, que fue el de Radio Bemba, fue el pueblo para el rescate de Chávez. Y de ahí empiezan a nacer una serie de comunicadores alternativos que tuvieron mucho impacto. Mucho impacto. Además de la resignificación, de la recontextualización que ofrece La Hojilla, ¿qué aporta desde el punto de vista de la conformación de una identidad nacional popular? Crítica. Algo de formación política, de concientización. Tú sabes que en La Hojilla hay una cosa que nos enseñó Chávez. Chávez nos enseñó a decir la verdad. Y yo creo que con la verdad uno no ofende ni teme. Hay cosas que están mal hechas y tú tienes que decir que están mal hechas. La Hojilla se convirtió en eso. Se convirtió no solamente en un defensor
absoluto del comandante Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, y ahora mismo del presidente Nicolás Maduro, sino que lo que está mal hecho se dice. Y el mismo comandante nos decía, eso sí, nosotros no dábamos armas, no teníamos por qué darle armas al enemigo. Sí hacíamos nuestras críticas, pero se hacían en el contexto revolucionario. Nunca permitiendo darles argumentos. Y si ellos respondían, cosa que poco a poco los medios de comunicación trataron de ignorar lo que significaba la hojilla. Y sí, de hecho hasta ahorita, yo por ejemplo, yo recuerdo cuando el comandante Fidel, en una visita que hago a Cuba, el comandante Fidel estaba muerto, según Miami, estaba con un ACV que estaba vegetal, y el comandante Fidel me invita a su casa, me dice, vamos a grabar esto, y con el periódico Granma, me invita a la casa y me dice, yo quiero que me digas qué está pasando en Venezuela, y en todo el mundo estaba corriéndose la idea de que le estaba, yo se lo digo, grabamos, y eso salió. En el momento en que salió, el impacto fue tremendo. Total. Sale la conversación, pero ellos no mencionaban la hojilla. O sea, el impacto fue duro. Apareció Fidel, una vez más, pero apareció con un comunicador venezolano. O sea, siempre ellos trataron, desde Globovisión, desde Venevisión, desde Televen, desde todos los canales privados, trataron siempre de evitar que yo hablara. Ahora, las realidades han cambiado. El país Sí, no es el mismo no es el de mismo. hace 15 años. El pueblo tampoco es el mismo de hace 15 años, tiene nuevas preguntas. Las realidades mediáticas son muy distintas. Sí. Ha habido un cambio significativo en la correlación de fuerzas mediáticas entre la revolución y la derecha. ¿Qué cambios han ocurrido o qué cambios tiene pendiente la hojilla para este nuevo ciclo? Pero me respondes después que regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Mario, acerca de los cambios que han ocurrido y cómo se ha adaptado la hojilla o tiene el reto de adaptarse. Hay unas nuevas realidades sociales, políticas, culturales, mediáticas. El país no es el mismo de hace 15 años. ¿Qué retos tiene la hojilla de ahora en adelante? Tú sabes que hay cosas que nosotros negamos a veces. El caso del adoctrinamiento, que siempre dijeron que nosotros adoctrinábamos y resulta que teníamos un Estado capitalista que siempre nos adoctrinó. Nosotros necesitamos en este momento, primero, crear conciencia. Nosotros estamos bajo un asedio terrible. Estamos hablando de sanciones, estamos hablando de bloqueo, estamos hablando de un ataque permanente y aparte de eso, la sombra de una posible intervención. Yo creo que en este momento, primero nosotros tenemos que estarle mostrando al pueblo venezolano por qué las carencias, por ejemplo, de medicina, de alimentos, ubicar al enemigo. Y no solamente como una labor de contrainformación o resignificación. No es solamente eso. Ya nosotros hemos sino como de evolucionado. análisis. Es análisis. No, y sobre todo ir al sujeto. El sujeto tiene que entender por qué está siendo atacado. O sea, el sujeto, te hablo del pueblo. El pueblo tiene que entender siempre de dónde proviene. O sea, quién es el enemigo. Nosotros tenemos que identificarlo. Hay gente que no lo ha identificado. Sobre todo en los sectores de clase media no han entendido lo terrible que se ha impuesto en el Estado, en el país, en la nación, lo terrible que se ha impuesto desde Estados Unidos. Hay gente que cree que nosotros hablamos de imperialismo como un cliché, y eso no es verdad. O sea, el imperialismo desde el momento en que el comandante Chávez se convirtió en una posibilidad de poder dentro del país, ya el imperialismo estaba cazando y estaba ubicando al enemigo. Nosotros somos enemigos, nosotros somos mal ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita con la comunicación? Primero educar. Incluso no solamente educar para la paz. Cuando tú agarras a una persona que está para la convivencia. Para la paz y la convivencia, o sea, cuando tú agarras a una persona y tú comienzas a explicarle, tú tienes que tener argumentos sólidos para poder explicarle a la gente qué es lo que está pasando realmente. Si tú no logras
y digamos, y esa es una gran responsabilidad que tenemos los comunicadores, que si tú no logras ir al nodo central del problema, entonces vamos a tener reacciones, por ejemplo, de duda. Y aparte de eso, yo creo que la lucha mayor que en este momento tenemos, Chemel, es la convivencia. Somos diversos. Chávez nos enseñó incluso que dentro de la diversidad hay matices, muchos matices, incluso desde la izquierda más radical hasta la izquierda derechosa. Pero la hojilla parece dirigida a los más radicales. Por su lenguaje, por sus posiciones, por sus argumentos. ¿Cómo desde la hojilla ampliar la audiencia hacia sectores del centro político? El problema es que si tú me ves a mí esgrimiendo un discurso, no digo conciliador, sino un discurso hacia la derecha, no me identifican. No voy a, mi discurso siempre ha sido de izquierda, yo soy marxista. Y simple, o sea, yo he sido de izquierda y voy a seguir protegiendo y defendiendo la revolución bolivariana hasta el final. Ahora, ellos deben entender también que esta revolución no implica exclusión a sectores de la derecha, no implica exclusión a los empresarios. Los empresarios tienen en este país y en esta revolución una oportunidad de oro. Ahora mismo, yo soy muy optimista. O sea, se acabó el Estado petrolero, claro, se acabó el socialismo petrolero. No es solamente eso, sino que este es un país con enormes recursos. Aquí dentro de 500 años ningún país del mundo va a tener petróleo, nosotros vamos a tener petróleo. Y si estamos sacando una producción baja, más todavía. O sea, nosotros vamos a ser un país rentista, petrolero, por mucho tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? En el caso de los empresarios tienen que entender que este es un país al que tú no puedes tomar el Estado como papá. O sea, que dame los dólares, entonces yo después, por viveza criolla me los llevo o los meto en el mercado negro, los consigo a menor precio. Eso tiene que acabarse. Y el empresario tiene que convertirse. Yo no estoy diciendo que sean socialistas. Yo estoy diciendo que busquen su ganancia, pero tienen que entender que la única forma de supervivencia es proteger al país. Y el chavismo no tiene que entender que el sector privado puede cumplir un rol fundamental. Ya lo entiende. Nosotros hemos estado hablando, por ejemplo... Y que el empresariado, más que un enemigo, es un aliado fundamental para el desarrollo de las fuerzas productivas, para el crecimiento económico. ¿Qué es lo difícil, Chepe? ¿Qué es lo difícil? Que el lenguaje del empresario siempre ha sido hacia la ganancia y la explotación. O sea, el mercado. Exacto. O sea, las dádivas que se le puede dar a un obrero, un empleado, un funcionario dentro de un trabajador dentro de una empresa privada generalmente van dedicadas a la explotación. Y su discurso siempre ha sido de explotación, es el discurso del capital. Eso no es solamente que el chavista sienta... Somos una sociedad de mercado. No, y vamos a quedar claros, nosotros estamos inmersos en una lucha de clases, Chemel. Y en esa lucha de clases, para poder conciliar, los empresarios tienen que ganarse el terreno. O sea, no es solamente el hecho de considerar, siempre vamos a quedar claros, hay muchos empresarios aquí que consideran enemigo al pueblo y consideran enemigo al Estado. Mire, tienen que agarrar y empezar... Son las posiciones extremas, claro, neoliberales. Hay. Pero no ha habido economía en el mundo exitosa donde el Estado no haya tenido una contribución fundamental, incluso Estados Unidos. Yo sigo pensando que el Estado tiene que controlar. O sea, conducir. No, yo pienso en el control. Los controles nunca han sido beneficiosos. Porque, los controles han generado ineficiencia y corrupción. Ese es un discurso de la burguesía. Ven acá, mira. Es un discurso de la burguesía. Te explico algo. La burguesía siempre de dónde nació. Nació de las oportunidades. Sí, ciertamente agarré un emprendedor. Qué bueno, iba un emprendedor. Y generalmente luego ingresa en una etapa de ambición. Claro. Ahí entra el Estado a regular las ambiciones. No, pero no es solamente regular, es controlar. Nosotros estamos en un Estado que todavía hoy, 20 años después en revolución, seguimos teniendo a sinvergüenzas metidos en el sector privado. Y yo lo digo claro y raspado, la oportunidad que tienen ahorita empresarios nuevos, nacionalistas, incluso los empresarios viejos que quieren hacerlo, que de verdad piensen en el país y que piensen en función del desarrollo del país, porque ¿qué es lo que pasó en Brasil, por ejemplo, con los empresarios? ¿Y por qué la oligarquía tiene frenada a Bolsonaro? Bolsonaro. ¿Por qué? Porque Bolsonaro quiere
por ideología quiere entregar Brasil a Estados Unidos. Y la oligarquía empresarial brasilera es muy nacionalista, es de derecha, es fascista, pero no va a aceptar la imposición de Estados Unidos. Por eso no es solamente, sino por eso es que están en el G20, por eso es que están en los BRICS. O sea, viene un tipo de derecha a entregarse a Estados Unidos, no lo va a permitir. Es eso, Shemer, vamos a conciliar. Nosotros Son estamos posiciones incluso que ya han perdido fuerza e influencia en Brasil. Por el caso boliviano es interesante. Ahí hay una alianza transparente entre el Estado, el poder popular y los sectores privados. Se espera. Y el kit, la herramienta fundamental o el cemento para sellar esa alianza ha sido confianza y seguridad jurídica. Y transparencia. Confianza, transparencia y seguridad. Si yo te entrego a ti dólares como... Seguridad jurídica. Si yo te entrego... Tú tienes un discurso burgués, ven acá. Si yo te entrego a ti confianza, Shemer, te digo, te voy a entregar unos recursos. ¿Qué es lo que yo espero como Estado? Que tú vengas y me rindas cuenta como debe ser. O sea, que me rindas cuenta, me dice, mire, todos estos dólares se utilizaron para esto y aquí está el listado de precio internacional, por ejemplo. O sea, yo no voy a traer una medicina que cuesta $5 y la voy a vender a 15 aquí. Me estás estafando el Estado. Entonces, lo principal en una relación entre Estado y sector privado es transparencia. La revolución puede considerar hoy a la burguesía, como la llamas tú, al empresariado, al emprendimiento, como un aliado. Es posible, pero el sector privado como tiene... un aliado de clases. La burguesía tiene que avanzar hacia el socialismo chavista es un proyecto policlasista. Claro que sí. Chávez Chávez ni el presidente Nicolás Maduro nunca ha echado a un lado la burguesía. Desde la Asamblea Constituyente, ¿qué se ha hecho para construir esa alianza? Todavía Hay no un falta. decreto inicial, cuando se inicia la Constituyente, convocando a todos los sectores productivos involucrados en la economía a diseñar el nuevo modelo económico rentista. ¿Qué pasó? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales, Mario, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Mario, acerca de la responsabilidad de la tarea que tiene la Asamblea Constituyente de convocar a todo el país y sobre todo a los sectores productivos para definir el nuevo modelo económico que el presidente Maduro ha calificado como postrentista, diversificado, inclusivo. ¿Qué ha pasado? Fíjate, el primer logro que alcanza la constituyente es la paz. Una constituyente por la paz. Fue de inmediato, ¿verdad? Ese es el primer logro. El segundo logro es, lo puedes ver incluyendo tú eres constituyentista y yo también. Y nosotros tenemos diferencias. Y debatimos. Debatimos y conciliamos. Exacto. Esa es la idea. Logramos la síntesis. Exacto. Cuando tú ves esto en micro, Oscar, y nos vamos a lo demás, tiene que haber un debate, sí, en defensa del Estado-Nación, en defensa de la Constitución. La Constitución no se puede obviar bajo ningún punto de vista. Incluso en este momento yo puedo estar estudiando que hay artículos de la reforma que me parecen excelentes y yo pudiera debatirlo, pues nosotros vamos a estar hasta el 2020 para poder convocar a bueno, a 2020 no sabemos todavía si se puede extender, pero nosotros hasta el 2020 podemos agarrar y convocar a una nueva Constitución que la podamos incluso perfeccionar. El comandante Chávez dijo que la Constitución del 99 venía con gazapo, sobre todo en lo económico. El económico es donde tiene que, ¿qué es lo que trabajarse más? ¿A qué se convoca? A todos los sectores, pero siempre en beneficio de las mayorías. Claro. La nueva ley que acabamos de aprobar. Y en defensa de la soberanía y la independencia. Yo creo que eso no es hay la discusión. defensa del Estado-Nación. Y el empresariado y recuerda siempre, nosotros... puede tomar esas banderas. El que me diga ahorita, por ejemplo, yo veo a Patricia Poleo y compañía, las veo diciendo, ese país comunista. ¿Cuál comunista? Si nosotros todavía no hemos trascendido ni siquiera el socialismo. Nosotros vivimos en capitalismo. Claro. Pero la idea es crear ese socialismo a lo nuestro. Ni copiado, ni
tomando en cuenta todas las ideas de... Con mercado. Con mercado. ¿Por qué no? Mira, Cheme, en lo internacional se está dando un fenómeno interesante, que hay un retroceso del hegemón y el surgimiento de un nuevo poder económico. Sí. Vamos a ser claros, hay un poder económico con el que nosotros tenemos que conciliar, conversar, buscar negociaciones. En todo este abanico de sanciones que tenemos, nosotros tenemos un sector que está emergiendo, que tiene muchísimo poder. Ve a dónde voy. En lo internacional, nosotros vamos a conciliar, nosotros, como decía Fidel de Cuba, que es que acaso ustedes creen que la revolución está metida en una caja de cristal. No. Exacto. Nosotros tenemos que ir afuera a hablar de comercio, a hablar de intercambio. Cada país tiene sus intereses. Pero a lo interno nosotros tenemos que lograr una nación en donde todo el pueblo tenga beneficio. Que no haya una explotación miserable de un pequeño sector en contra de todo en contra Totalmente del de pueblo. acuerdo. O sea, ¿qué es lo que hay que buscar? Es más, de hecho, desde las comunas convertir al hombre en un ser productivo, social, pero productivo. O sea, y la inclusión en esto es que los empresarios deberían seguir ese camino. Reconstrucción de todo el tejido, conciliación. Yo no voy a pensar nunca como tú piensas, pero tú tampoco vas a pensar, pero tú no puedes agarrar y hacer llamados, por ejemplo, toda la agresión que se viene desde Miami a decir vamos a matar los colectivos son entes sociales. Forman parte de los movimientos sociales. Y ahí hay mujeres, niños. Siempre se ve a los colectivos como te digo yo, como bandas criminales, eso es mentira. Entonces hay que conciliar, sentarnos a hablar. Y hoy sobre todo es muy importante, siempre, si nosotros no logramos que esta paz que nos trajo la constituyente sea la llave para una conciliación tanto en lo económico, en lo político, en lo social y conformar un país el que soñaba Chávez. Pues Chávez siempre está presente en todo. Si nosotros no lo logramos, vamos a hacer pasto, vamos a hacer comida del imperio. ¿Estás de acuerdo con que el socialismo chavista, el socialismo revolucionario, el socialismo venezolano, estás como confirmándolo? O el modelo de inclusión social incluye a los empresarios, claro que sí. De capitales? Sí. La experiencia china nos demuestra que no hay socialismo sin capitalistas. Exacto. No, pero no hay problema. Pero el capital que venga hacia adentro, papá. Claro. No que se convierta en una espiral hacia afuera. Para eso está el Estado. Exacto. Para regular, vigilar. Regular, no controlar. Conducir. Controlar. Ven que ahí tenemos una diferencia semántica. Claro, que a lo mejor significa lo mismo. Lo que pasa es que las palabras tienen impacto sobre la percepción de la realidad. No, mejor, yo no diría eso. Yo diría que es mejor decir conciliar que controlar. El control va, mire, te voy a explicar algo. Tiene que controlarse. O sea, eso es igual que una vez García Linera me dijo a mí, yo le hice una pregunta, le dije, ¿qué es comunismo? Y me dice, no hay palabra más hermosa que el comunismo, significa comunión. Es más o menos esto. Control significa que tú no te excedas, que tú no vayas a explotar a un obrero miserablemente, que tú te lleves los capitales al extranjero y que, por ejemplo, abandones una fábrica, la deseches y te vas. Fíjate que estamos hablando de los mismos significados con palabras distintas. Claro. Pero yo creo que controlar. Eso que acabas de decir es conciliar, regular, vigilar, conducir. Llámalo como sea, pero siempre el Estado tiene Las palabras que tú sabes muy bien y Chávez lo demostró políticamente, que las palabras crean la realidad, porque el ser humano piensa con palabras. Chávez decía que con la burguesía no se puede conciliar. Fíjate bien, yo voy a dulcificar esa frase. Te la digo, se conciliará cuando la burguesía entienda el poder popular. Entienda que nosotros existimos. La Asamblea Nacional Constituyente, CML, no la reconocen. Recientemente vinieron una comisión de derechos humanos, visitó a todo el mundo menos a la Asamblea Nacional Constituyente, y nosotros somos un poder, ya lo sabes, por encima de todo, por encima del Estado. Nosotros nosotros somos voceros de un pueblo por encima y llegamos a la constituyente por encima pero de todo. Tampoco es un poder
que puedan manifestarse en contra de la actual Constitución. No, en absoluto. Claro, tiene que No. regirse por los Si ese es- postulados mira, de la fíjate, Constitución fíjate, vigente. fíjate, Siemens, si ese es uno de los problemas de la burguesía y del fascismo. Te explico. Los fascistas no pueden llegar ni siquiera por elecciones o por un método normal, porque van a tener siempre de frente la Constitución. Ellos necesitan eliminar la Constitución como lo hicieron el 11 de abril. Realmente el objetivo es eliminar esta Constitución, así como está ahorita. Imagínate cuando nosotros la perfeccionemos, ¿qué no harán? Para ellos es un impedimento poder entregarle el país a Estados Unidos porque la Constitución no lo permite. Hay que eliminar la Constitución. Desde la hojilla, ¿qué puedes hacer? Y de la constituyente, pues tú puedes convertirte en una figura fundamental en el diálogo necesario con el sector privado. Los empresarios te miran como un bicho raro, como una amenaza, como un extremista. No, yo me he sentado, por tu estilo crudo. Yo recuerdo que Camacho cuando empezó a hablar Pero conmigo, tú hablaba puedes, así como con tú miedo. puedes formar parte de Camacho es mi amigo, yo me puedo sentar con un empresario y ellos pueden tener un punto de vista y yo lo voy a debatir. Yo no soy el demonio. Claro. Lo que sí yo protejo son los intereses de los obreros. Claro. Y los intereses del pueblo, es lo que yo protejo. Ellos verán cómo hacen, si conciliamos o si seguimos con la confrontación. O sea, Conciliar en los términos donde, es sentarse. donde el empresariado tenga garantías y seguridad jurídica. Tú lo hablabas de Bolivia, ¿verdad? Lo conversamos. Bolivia, el modelo exitoso, crecimiento 5% anual. ¿Cuál es uno inflación de los, 2-3%. ¿Cuál es el elemento principal en Bolivia? Entre lo que es la revolución boliviana y el sector empresarial que participa en la revolución boliviana. ¿Cuál es el elemento principal? Transparencia. Si yo te entrego un capital, si tú vas a invertir un capital, tú tienes que explicarme en detalle qué es lo que estás haciendo. ¿Te fijas que es control? Bueno, ese ha sido el éxito de las economías o de los modelos económicos de Vietnam, China, Bolivia más cercano. Misma Rusia. Rusia. Vienen ahora está pendiente ese debate, para el foro de Sao Paulo. Pero está pendiente ese debate en la izquierda latinoamericana, en el chavismo venezolano. Sí, y en toda la izquierda ¿Cuándo latinoamericana. arrancamos? Ahora con el foro de Sao Paulo. ¿Cuándo arrancamos con ese debate? No hay problema, en el foro de Sao Paulo vamos a tener oportunidad. ¿Y aquí en Venezuela? Vienen incluso, y aquí en Venezuela. Es que nosotros, participarías de paso, en ese que no foro. fuiste ayer, pero nosotros en este momento, ahora, camarada, vamos a tener una oportunidad de oro en el foro de Sao Paulo para definir incluso hasta destino en cuanto a parlamentarismo, en cuanto a economía, en cuanto con el foro de Sao Paulo. Vienen más de 120 personas, 120 integrantes, 120 países. ¿no? Sí, van a estar aquí. Viene la red de intelectuales, viene gente de la Duma, de Rusia. ¿Rusia tiene comunismo? No. Y participa con empresarios. ¿Quién fue el que recuperó, y hay que decirlo, quién recuperó Rusia de las manos del neoliberalismo que implementó desde Gorbachev hasta Yeltsin? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Putin. Bueno, Mario, muchísimas gracias por este Gracias a análisis ti. situacional. Te espero en otra oportunidad donde podamos profundizar en este debate necesario sobre el modelo económico que necesita Venezuela. Muchas gracias a ti, Chemen, a Nabel, de La Pastilla, Meserane, que están en Miami, el del Diario de las Américas, ¿verdad? Sí. Sí. Saludos. No esperaban esto, ¿verdad? Chao. Y ahora, después de los comerciales, el Monitor País Interlaces. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Evo Morales lidera la preferencia de los bolivianos para las elecciones generales del 20 de agosto en Bolivia. Una encuesta publicada este fin de semana le otorga a Morales unos 11 puntos por encima de su principal contrincante, Carlos Mesa.
En Argentina, un sondeo de opinión realizado en el mes de junio otorga una amplia ventaja a la fórmula Fernández-Fernández, en la que participa la expresidenta Cristina Fernández para los comicios del 27 de octubre, con 44% de respaldo electoral, mientras que la fórmula liderada por el actual presidente Mauricio Macri obtiene 29% de los votos. Algunos estudios comienzan a hablar de preferencias para las elecciones presidenciales del 2020 en Estados Unidos. Las encuestas más difundidas sugieren que Donald Trump perdería la reelección si su rival demócrata fuera Joe Biden. 77% de los venezolanos está en desacuerdo con las sanciones económicas y financieras que aplica Estados Unidos contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder. 86% está en desacuerdo con una intervención militar internacional en Venezuela para derrocar al presidente Maduro. 79% está de acuerdo con el diálogo entre el gobierno nacional y la oposición. 76% rechaza la tesis de la salida ya del presidente Maduro mediante un golpe de Estado o una intervención militar extranjera y opina que las decisiones sobre el futuro del país deben ser tomadas a través de elecciones. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.